Hola, ¿qué tal? Bienvenido al mundo de Héctor. Hoy vamos a continuar un poquito lo que es la administración de un país. Antes hablamos sobre lo que a quiénes elegiría para mi equipo en realidad. Lo que quiero tocar es, hay, por ejemplo, hay problemas de trabajo, educación, salud, eh, la guardia, o en este caso los militares o policías, que se podría decir, también problemas de administración de las elecciones, en este caso, los jueces, y eso es el problema. Y entre otros más que existe. Entonces, primero voy a tocar lo que es la salud. En la salud yo quiero realmente a personas que sean de diferente edad y con diferente tipo de vista. Por ejemplo, personas que tienen experiencia y han manejado un hospital, está bien eso uno. Personas que están trabajando, no manejando, sino trabajando dentro de un hospital y puedan ver las falencias. Y personas que realmente sí han sido egresados, pero ya hayan trabajado en un hospital. O sea, quiere decir que ya han tenido su primer año, segundo año de, de trabajo en el hospital. Esas personas. Entonces, esas personas tenerlos y ponerlos ahí. A ver, el primer tipo de falencias que yo podía ver en un hospital es el hospital. O sea, si hay muchos enfermos haciendo fila y no se está atendiendo, ¿cuál es el problema? Y uno es eso, administrar realmente a qué hospitales, con qué patologías tienen, todos esos detalles. Eso es muy importante. Y también en las áreas rurales qué tipo de hospital tiene que haber o qué tipo de nivel de hospital tiene que existir para en caso de emergencia. Por ejemplo, si alguien, hay personas que van a dar a luz, como accidentes de gravedad, qué cosas pueden realmente solucionar y estar ahí siempre pendientes. Esto. Y lo que más me encantaría es, bueno, es una idea, sugerencia, realmente, de que los doctores deben rotar realmente todo el tiempo. No deben quedarse ahí perpetuamente. Voy a ser doctor de esto por toda mi vida, no. Sino rotar y que siempre estén actualizándose. Actualizándose, o sea, darle el permiso de que puedan cursar cursos o actualizaciones en su área realmente. O dar su especialización. Siempre es bueno eso. Eso. Y otro detalle que tocaría es la prevención. En la prevención es que yo no quiero que toda la población de donde esté gobernando estén enfermas. De nada me sirve que todos estén enfermos. Entonces quiero prevenir, por lo menos más del 60% prevenir las enfermedades eventuales. Y todo tipo también. Entonces tenerlos ahí listo. ¿Y cómo poder hacerlos esto? Justamente aquí entrarían los trabajadores sociales. Ser pendientes de las personas, del lugar, todo eso y ver realmente, tener una estadística. Y algo muy importante que a mí me encantaría poner realmente en los hospitales, que cada hospital, no un hospital general, sino los hospitales públicos y en que también sean privadas tengan su sitio web, su página web en realidad. No he visto ninguno, pero me encantaría realmente tener que tengan las estadísticas, ¿sabes? O sea, qué tanto, qué tipo de patologías se están tratando, en cuánto está su capacidad, todos esos detalles. Y las urgencias, cómo van, todo esto. Y al mismo tiempo los horarios están ahí directamente. Y para no estar haciendo cola, realmente que debe existir un trabajo social, decir, ok, te toca a ti visitar tal día. Y si es con urgencia, estar ahí pendiente realmente. O sea, que hay una persona que le esté guiando todo esto. Es muy, muy, muy importante. Porque si no, no da. He visto en diferentes lugares, bueno, dependiendo de las regiones también y los países. Hay otros que, según las noticias, lo que puedo ver es que mendigan para que el cierto hospital les atienda.
si es grave o no es grave, todo eso. Entonces tenerlo, ese detalle pendiente. Y otra cosa es que en la prevención puede estar la nutrición y el tipo de alimentación, o sea, pendientes de todo esto. Para estar. Ya más adelante ya podemos tratar otras cosas ya, pero por ahora digamos esto es lo que sería más fuerte. Eso en el caso de educación y tener realmente gente adecuada en esto. No tener una persona a cargo, sino tres personas a cargo. Ninguno de los tres es líder o cabeza realmente del otro, sino los tres se hacen cargo y los tres tienen que ponerse de acuerdo sí o sí. O bueno, aunque no tengan de acuerdo, pero pueden tener por lo menos 2-1, o sea, llevarse todo esto y ninguno de estos tres tienen que tener amistades o que no sean amigos, nada de eso. Entonces, tener todo eso. Y listo. Y les pueden contratar personas capaces también que no sean ni, bueno, aunque sean amistades, pero que no sean familiares, de ninguna manera. Entonces, eso es un problema solamente. Ahora, vaya un poquito a la parte de educación. La educación, lo que he podido observar la mayor parte es que en la educación se manipula mucho. Desde un libro que el Estado o el gobierno les da, diciendo que esa es la verdad de la historia, pero según la perspectiva de la política y el gobierno que está de turno en ese entonces. Entonces, para no ser realmente politizado por todo esto, entonces lo que bueno en este caso yo haría lo siguiente es que nuevamente a tres personas del área de educación, el área de educación donde están enfocados cómo mejorar la educación, las tecnologías en la educación y el otro es la salud en la educación, que es muy importante. Entonces, estas áreas que no tocan mucho realmente y a veces poco se lo está tocando y es donde se debe alimentar muchísimo. El gran problema en la educación es que se está actualmente omitiendo la lectura de los libros. Uno es eso. Otro, la creatividad. La creatividad dentro del emprendimiento, todo eso. Y lo otro es la salud mental. No que sí con esto con la locura, no, sino el detalle es darse reposo, descanso realmente en los estudios. O sea, no suministrarles realmente demasiadas trabajos o tareas al estudiante, sino que el estudiante pueda realmente solucionar ese problema. Y otra cosa, a veces, bueno, en ciertos países hacen la meritocracia, o sea, si ese alumno es bueno va a tener calificaciones buenas. Eso es porque en la sociedad se requiere ciertos detalles. Entiendo eso, pero es ponerle, digamos, al niño, al estudiante en competencia. Pero y si no eres competente, ya cuando eres profesional, tal vez puedes matar una vida o todo eso. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y eso es donde se requiere dar ese estudio, cómo hacerlo, para no estar, digamos, como una explotación al estudiante que sepa, como en ciertos países pasa. Entonces, evitar todos esos detalles. Sea algo competente y al mismo tiempo entre ellos abiertamente. Y además, ninguno de los libros que esté enfocado realmente a lo que es el gobierno de turno, todos los detalles, sino que pueda la educación velar realmente cómo mejorar realmente el estado de la sociedad. Es muy importante. Y para eso la educación tiene que un poquito cerrarse, bueno, no cerrarse, sino abrirse a los libros y además, si es que hay la televisión, ponerle en la televisión los libros que, por ejemplo, tipo audiolibros, no sé, o algo así, o mostrar la historia de ambos puntos de vista, o sea, poner de ambos puntos de vista, por ejemplo, el claro ejemplo de entre Estados Unidos y Vietnam. ¿Quién es realmente
quién es el invasor y quién no es el invasor, qué es lo que ha pasado, cómo ha sido esto, porque según la historia se tiene un punto de vista diferente del otro y el otro un punto de vista diferente. Igual, en el hispanohablante vemos que hay conquistadores y hay conquistados. Y a los conquistadores se los mira como héroes, dependiendo del punto de vista del libro que ha redactado esa persona. Y vemos a los otros como tipo sanguinarios. Por ejemplo, el hecho de la cultura azteca, en muchos de los textos, libros se muestra, digamos, sacrificios, mucha sangre y todo eso. Y para otros no lo son. Pero los otros, en nombre de X religión, han matado a mucha gente. Entonces, ¿cómo ven ese contraste? Entonces, mostrar lo que es la realidad y que hacerlos entender a los chicos puedan encontrar esa verdad. Ahora, mi verdad no tiene que ser absoluta, ni la verdad tuya debe ser absoluta, sino se debe haber un entendimiento y poder convivir realmente y ver qué más se puede aprender. Porque si no existe eso, entonces estamos como dictadores. Eso, en la parte de educación. Hay mucho más que se puede observar, pero por ahora digamos en ese punto. El último punto que voy a tocar es el trabajo. En el siguiente vamos a hablar de los otros detalles más, pero en este punto voy a hablar sobre el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Si el gobierno no genera empleo, no genera recursos. Entonces, hemos hablado de salud, de educación. Son cosas muy importantes. Ahora, tienes salud, tienes educación, entonces en el trabajo hay lo que son los emprendedores y el gobierno que genera empleo también. Si el gobierno no genera empleo, entonces ¿qué tipo de gobierno está haciendo? No está ayudando a su país. Entonces, ¿cómo en este caso administrar realmente todo esto? En primer lugar, el gobierno o el Estado, en este caso, yo siendo ahí, crearía, digamos, nuevamente un sitio web. Para mí está, con las tecnologías que se tiene actualmente, un sitio web. Se muestran todos los ítems de trabajo que existen en todos lados, en departamentos, ciudades, estados, lo que venga. ¿Qué se requiere? Desde barrenderos hasta, digamos, directores de algo o gerente en algo. Listo. Ahí todo. Y los sueldos. ¿Y cuánto va a sus sueldos? Sí o sí. Aquí no existe, digamos, muñeca o como lo dicen, la manito, no sé, el dar algo. No. Entonces tiene que tener todo eso y debe haber un trabajador social que verifique realmente si esa persona no tiene antecedentes o relaciones familiares con otra persona que está trabajando en otro lado dentro del gobierno o algo así. Entonces no, se tiene que tener mucho ojo, cuidado con todo ese detalle, porque ya saben, uno habla mal del otro y listo, es terrible, los mirones son terribles. Entonces voy a tomar agua. Entonces, ¿cómo solucionar ese detalle? Es proveer el trabajo, un sitio web con todas esas cosas. Y el trabajador social tiene que trabajar en eso. O sea, si la persona no tiene trabajo durante 3 meses, debe buscárselo ese trabajo. Y claro, la persona que el trabajador social va, también, como está trabajando, va a generar sus propios ingresos. Eso no hay ningún problema. Pero si no está trabajando, entonces tiene que buscarle qué habilidad está buscando y buscar realmente eso para que genere realmente. O sea, aquí va a haber esa dependencia. Otro detalle también que es muy importante dentro del trabajo es que el emprendimiento. En el emprendimiento la gente debe aprender a emprender y el Estado, en este caso el gobierno en sí, de los primeros que están ingresando los impuestos deben ser por lo menos 3 años el no pagar impuesto, porque en 3 años el primer año puedes fracasar, segundo año ya te estás levantando, depende de tu inversión, tercer año ya por lo menos arrancas con algo.
Entonces esos detalles tenerlo, porque el tercer año ya, una vez que hayas cumplido tu tercer año, el cuarto año ya se te va a cobrar realmente el impuesto. Pero ¿qué tipo de impuesto? Ten en cuenta que es un impuesto no como una empresa grande que digamos pueda pagarte un 20%, sino un impuesto que puedas comenzar con un 8% o desde el 5 al 8%. Ya depende de cuántos empleados tengas y ya de ahí esto ya va creciendo, realmente va generando más ingresos a este. Ahora, otra cosa muy importante aquí es, tal vez esto se va a ver mucho, muy mal, tal vez, no sé. Pero el gobierno lo único que es administrar nada más. Estoy hablando de administrar, pero eh, todos los ciudadanos que trabajan deben pagar un impuesto del 1 al 2%, del 1 al 2%. ¿En qué sentido esto? ¿En qué ayuda esto todo? Esto va a ayudar realmente a la mantención realmente en primer lugar, mantener el trabajo realmente que tiene, la salud también, que es muy importante. Entonces, eso va a reembolsar todo ese detalle. Eso yo lo veo muy favorable, que ayudaría muchísimo realmente. Ayudaría muchísimo y los médicos y no solo los médicos, los trabajadores sociales daría mucho más realmente para poder apoyar, colaborar, todo eso. Sé que no todos van a tener, pero sí, deberíamos empezar con eso. Empezar con eso y todo. Ahora, va a haber una pequeña molestia tal vez con el Estado, pero mostrarles realmente esto que es beneficioso. Ahora, aquí tenemos que ver, si estamos hablando de trabajo, tenemos que ver también. Todavía no hemos tocado vivienda ni nada. Vivienda ni nada. No estamos tocando, ahorita somos trabajo y lo que son emprendedores. Los emprendedores ya se tienen que tanto y ya de ahí cuánto va a estar los impuestos en realidad. Entonces van a estar pagando esos impuestos y va a estar de esa manera. Eso va a ayudar. Ahora, todo este fondo va a ayudar al Ministerio de Trabajo, que va a estar dando que esto va a generar más trabajo todo esto, y al mismo tiempo va a ir ese 2% se va a dividir en dos cosas, en lo que se va a dividir en su salud y en su trabajo. Esos dos se tiene que dividir ahí, porque ahí se está invirtiendo realmente de todo el trabajo. Entonces se va a evitar todo esto el 2%. Entonces va a tener todo eso y tiene derecho a lo que es ver eso, su salud y el trabajo, que no le falte. Y eso se tiene que establecer como leyes para que el mismo, no el gobierno de turno, sino las mismas leyes del Estado, o sea, los ciudadanos mismos lo puedan administrar. Ahí puede ser, ahí llegaría. Hay cositas más puntuales tocarlos en ahí, pero bueno, creo que voy a hacer una lista y según eso vamos a hablar la siguiente oportunidad. Por ahora, digamos, esto es una idea, un pantallazo de todo esto, pero sí, sería algo puntual para poder seguir conversando. Pero son ideas que puede tal vez ayudar a alguien y listo. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, eso, si les ha gustado, algunos comentarios sobre los temas salud, educación y trabajo. Algunas cosas que puedan sugerir, cambiar, o lo que estoy diciendo es mal o no mal. Bueno, eso ya decisión de vosotros, pero ya. Es este detalle así. Si les ha gustado esto, compartan y ya veremos cómo va más adelante. Hasta entonces.